¿Y tú qué tan hábil eres cuando se trata de captar las indirectas? Las indirectas es una forma de querernos hacer entender algo, pero quien nos la dice se niega a decirlo de manera clara y directa, sino lo dice a veces por medio de una ironía. Por ejemplo, cuando tu mamá llegaba del mercado, toda cargada de las bolsas, y llegaba diciendo, ¡ay, qué pesado está esto! ¡Lástima que no tengo quien me ayude! Y si la captabas, sabes que era una manera de exigirte que la ayudaras. O quizá en tus tiempos de noviazgo, cuando ella decía, ¡ay, cuánto frío hace! Si tú eras poco intuitivo, entonces le dirías, pues, ¿qué quieres, que te preste un suéter o qué? Pero si eras más hábil, más agudo, entenderías que ella te pedía que la abrazaras. También cuando tú recogías a alguien y se te había hecho tarde, aquella persona muy seria se le escapaba decir, como pensando en voz alta, ¿no? Es que si a mí me dicen que a las 8, yo a las 10 a las 8 ahí estoy. Y si eres perspicaz, entonces entenderás que es un reproche, una indirecta. Bueno, esas indirectas, ¿por qué nos la dicen? Pues porque quizá diciéndolo de manera clara y directa no lo entendemos o no lo hacemos. A ver si así nos patalea un poco para ponernos en acción. Y a veces que no entendemos la indirecta, pedimos una explicación y la otra persona, ¿para qué? Es por demás. Si no entiendes una indirecta, si no entiendes una simple mirada, un simple gesto, tampoco vas a entender una larga explicación. Muchas veces nos dicen indirectas por el hartazgo que tienen de que no entendemos en un lenguaje simple y directo. Y bueno, ¿esto a propósito de qué? ¿Sabes que Jesús hablaba en indirectas, es decir, en parábolas? ¿Qué pasa? Hoy en el Evangelio le pregunta a sus discípulos por qué hablaba en parábolas, por qué no explicaba todo directo y claramente. Hasta ese momento lo había hecho. Si vemos en el Evangelio de San Mateo, es a partir del capítulo 13 que él empieza a hablar en parábolas. Antes daba unas enseñanzas mucho más claras, sí, usando alegorías como la sal, como la luz, pero no por medio de cuentitos como lo está empezando a hacer. ¿Y por qué lo hace? Ya hemos escuchado en pasajes anteriores cómo son precisamente los que se la dan de sabios y entendidos quienes se han aferrado a su incredulidad y han endurecido el corazón. Y ellos ni explicándoles claramente entienden, ni ven ni viendo claramente creen. Así que desde ahora Jesús se decide a hablar en parábolas. Y lo dice con palabras duras, para que ni viendo vean y ni oyendo comprendan. Porque al buen entendedor pocas palabras. Quienes sí comprenden las parábolas son los discípulos. Es la gente sencilla, la gente que ha creído, los que se han abierto a la fe en el Señor. Pero los que siguen aferrados en su terquedad, en su dureza de corazón, ellos seguirán sin entender. Y ahí es donde aplica aquel principio que nos parece tan cruel: al que tiene se le dará más y le sobrará y nadará en abundancia. En cambio, el que tiene poco, aún eso poco que tiene, lo perderá. ¡Ay, Dios, qué injusto! ¿Por qué? No es injusto, es que así es. Y hoy en la primera lectura del profeta Jeremías vemos un principio muy similar. Dios reprocha a su pueblo diciendo: ustedes, mi pueblo, me han cambiado a mí, manantial de aguas vivas, por cisternas agrietadas que no pueden contener el agua. Un manantial, de él brota agua, da agua y siempre tiene más agua. Y una cisterna agrietada, la poca que le queda, la irá perdiendo, se le irá filtrando. Y así es, en todo aspecto de la vida. Si quieres un ejemplo de la economía, ¿por qué los ricos son cada vez más ricos? Pues porque los ricos ven cómo invertir su dinero y por eso siempre, aunque gasten más, tienen más dinero. Mientras que los pobres que solo piensan en cómo gastar, pues lo poco que tienen se les acaba y acaban arruinados cada vez más. Y también en el campo espiritual. Aquel que busca sinceramente a Dios, aquel que cada vez ora más,
que medita más y busca poner en práctica la palabra del Señor, no es de que ya se harta y se enfada, sino al contrario, su hambre de Dios crece. Es el centro de gravedad que conforme más cerca estás, más te atraerá. En cambio, el que tiene poca fe, y esa poca fe no la alimenta, no le mueve a nada, pues aún lo poco que hace, lo dejará de hacer, y lo poco que cree, terminará en la nada. Así es con aquellos que ni siquiera clara o indirectamente entienden el mensaje de Dios. ¿Y tú qué tan bueno eres para entender las indirectas? Las indirectas de tu esposa, las de tu jefe, las de tu mamá, las de los amigos. ¿Pero captas también las indirectas de Dios? Dios también nos habla por indirectas, en tantas cosas que el que es intuitivo comprende. Y esto no es un asunto de que si eres muy inteligente o poco inteligente. Más bien, es un asunto de querer entender. Que tengas un hermoso y bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.